¿qué tal? Bienvenidos a su programa Volver a Empezar. Hoy estaremos trabajando un tema bien interesante porque hoy vamos a tratar el tema de tomar conciencia de quién somos y a quién servimos. Una prédica extraordinaria que ha estado teniendo nuestro pastor Abel Palma con respecto de el Dios de quien soy y de quien sirvo. Y si le servimos a un Dios, debemos saber entonces que tenemos una tarea asignada en nuestra vida. Hace unos pocos días estuvimos escuchando una palabra extraordinaria de uno de nuestros hermanos de la congregación y él hablaba acerca de si tenemos conciencia de lo que es el sacrificio o de lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo creo que a la mayoría se nos hace imposible entender. Hola, ¿qué tal, Mari? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Sí, una palabra fuerte y a la vez muy hermosa y que nos va a llenar bastante y nos va a dar bastante sabiduría y vamos a hablar de los embajadores. Así es. Que va a estar bien buena, así que estén pendientes. Así es, ese tema de los embajadores es la asignación, porque hoy queremos hablarle directamente a todo aquel que haya confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador en la tierra, el que tiene el conocimiento de quién es Jesús en su vida. Si usted que me está escuchando dice yo soy de eso, entonces usted debe saber que tiene una asignación en la tierra y es ser representante de algo más grande que nosotros mismos. Es decir, que somos aquí embajadores del reino de Dios. Ay, eso suena fuerte. Pero por eso le preguntaba al principio, ¿está usted consciente de lo que es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz? Y a veces nosotros, muchas veces, no somos del todo conscientes de eso, de lo que eso significa. Por eso, y como en otros episodios, como en episodios anteriores le hemos hablado de sembradores de la palabra, hoy queremos continuar el tema, no de sembradores, sino de ser sembradores a ser representantes, es decir, a ser embajadores. Pero quiero invitarles, por eso, a que exploremos un poco más esa dimensión y aún más profunda esa dimensión en nuestra fe, porque ser embajadores en esta ocasión, que es lo que queremos hablarle, es algo crucial, algo impactante en nuestra vida, sobre todo para los que seguimos la fe cristiana. Pero Marvi, hablemos un poco del concepto de embajador. ¿Qué significa realmente ser un embajador? A ver, Marvi. No vayan a pensar que es de política. Embajadores significa estar en la palabra del Señor, buscar al Señor y ser más fiel al Señor, estar allí porque Él nos sembró esa palabra en sus hijos y quiere que sigamos ese patrón, sigamos siendo embajadores de la palabra, de predicar la palabra, de estar allí constante con sus mandamientos. Así es. Y estar aquí sentada mandándole este mensaje a ustedes y somos embajadoras ahorita de estar enviando estas palabras para ustedes, para que ustedes también tengan un poco de conciencia y de buscar al Señor, porque ¿para dónde vamos a agarrar si no buscarlo a Él, estar en sus manos, estar en su corazón, estar con Él fielmente y agradecerle mucho al Señor? Eso es muy verdad, eso es muy, mire más cierto de que el cielo azul es y nos acompaña en todo momento, pero realmente, ¿qué significa eso? ¿Qué realmente eso significa en nuestras vidas, ser embajadores? ¿Cómo podemos vivir a la altura de ese llamado? Por eso quiero que venga con nosotros, vamos a explorarlo juntos, acompáñenos, porque vamos a descubrir lo que significa representar a algo más grande que a nosotros mismos. Primero, entonces definamos qué es ser un embajador. En el ámbito político, como decía Marvin, un embajador es el representante, es el que representa a su país, ¿no es así?
un embajador. Cuando usted le dice, llegó el embajador de Chile a Venezuela o llegó el embajador de Venezuela a Chile, es una persona que viene a representar ese país en otro país, es decir, en una nación extranjera. Este actúa como puente entre dos culturas. Eso es un embajador político. Pero, ¿cuál es el significado de un embajador a nivel espiritual o en el contexto espiritual? Pues mire, significa representar los valores y los principios de nuestra fe. Ponga cuidado porque dice representar los valores y los principios de nuestra fe. Esto lo debemos hacer en cada aspecto de nuestra vida. Eso trasciende, óigame bien, no solo las fronteras de un país, sino trascienden nada más y nada menos que nuestras fronteras físicas. Cuando a veces creemos que no podemos y debemos hasta sacrificar nuestra propia vida. Este rol del embajador trasciende lo físico y se manifiesta en nuestras acciones diarias. No es que simplemente cuando voy a evangelizar o simplemente cuando estoy dentro de la iglesia o cuando la iglesia me invita o me lleva o me envía a representar a la iglesia. No. Es hasta en nuestra vida diaria. Es así, ¿verdad? Tú eres hijo de Dios no solo cuando vas a la iglesia. Yo creo que se es más hijo de Dios y representante de Dios fuera de los muros de la congregación. Es allí donde usted de verdad demuestra a ese Dios del que usted es y a quien usted sirve. Es allí donde se muestra realmente quién es. Ahora, presentemos a Pablo. Vamos a hablar un poquito de Pablo. Mire, que después no era cualquier Pablo, no. Pablo era el que se encontraba persiguiendo a los cristianos. Él era, cuando era Saulo de Tarso, era un encargado de perseguir al pueblo de Dios. Pero él tuvo un encuentro con Cristo, esto lo hemos hablado en otros temas, y él se convirtió fervientemente a ser un discipulador, un evangelizador, un predicador de la palabra. Él comenzó a ser entonces un embajador del evangelio. Y de eso es que estamos hablando, de cómo nosotros... Saulo de Tarso, de convertirse a Pablo, se convirtió entonces en un ferviente embajador del reino de Cristo. Y mire que no le fue fácil, porque este embajador estuvo preso. Este embajador tuvo que ir muchas veces en barco y pasar algunas situaciones. O sea que ser representante de Dios no es solo en lo bueno, sino aún más, todavía creo que en las situaciones más delicadas. ¿Nos ha tocado? Sí, nos ha tocado. Que a pesar de que, como decíamos esta mañana, tras micrófono decíamos, hemos estado en momentos de baja. O sea, tenemos no la adrenalina, porque yo creo que la adrenalina no se nos baja, pero sí el ánimo, y la autoestima. La autoestima a veces disminuye. ¿Por qué? Porque nos suceden cosas, porque somos humanos. No somos extraterrestres, llega a decir Dios, somos humanos. Pero es que no somos extraterrestres, al contrario, precisamente por ser tan humanos y poder sentir y tener la sensibilidad, a veces nos pasan este tipo de cosas. Y es allí, aún estando en medio de eso, es que Dios nos está mandando a decir, ustedes son mis representantes. Ojo, no queriendo decir que Jesús en su momento, pues no tuvo su momento de tristeza. También lo tuvo, ¿verdad? Lloró, sufrió como todo el mundo. Pues. Oye, yo creo que si él no hubiese pasado por todas las cosas que pasó, no lo creeríamos mucho. Claro. Porque entonces hubiese venido así como que con el todopoderoso, yo soy el fuerte, que sí lo era. Pero vino en esta condición humana en la que le tocó en muchas oportunidades también pasar hambre, en la que le tocó muchas oportunidades despedir a un amigo porque moría, incluso desprenderse de sus padres y ir a otra tierra. O sea que él también en su momento se convirtió en un embajador. ¿Ves? Y eso es extraordinario porque nos dice que si él pudo, nosotros podemos. Entonces, es eso. A ver, Mari, vamos a leer Efesios capítulo 6, porque este Pablo, del que les estoy hablando,
llegó a describirse a sí mismo como un embajador en cadenas. Pero no me crean, vaya a Efesios capítulo 6, verso 20, que lo tenemos allí. Embajadores en cadena, por el cual soy embajador en cadena, De nuevo, hablé de él. ¿Cómo debo hablar? Moisés, por su parte, fue un embajador. Ahí está el otro, Moisés. En Efesios lo decía claramente que Pablo habló con sabiduría, con facilidad. ¿Por qué? Porque conocía a quien representaba. Porque qué difícil es cuando vamos a hacer este ejemplo, Marvin. Marvin y yo estamos trabajando en una empresa, pero resulta que somos las representantes de ventas de esa empresa, ¿verdad? Pero resulta que yo no conozco el producto, simplemente comencé a trabajar y no hice toda la capacitación que se tiene que hacer, pero ya salí a la calle a vender el producto. Y no sé qué ejemplo, el producto que a usted se le ocurre en la mente, pero resulta que no conozco las cualidades, las características, el objetivo que cumple aquel producto, y entonces un cliente me pregunta algo sobre el producto y yo comienzo a dudar, comienzo a darle vueltas. El cliente se va a dar cuenta inmediatamente que usted no conoce el producto. No conoce el producto por lo tanto, no representa a la empresa, no conoce la empresa, no sabe ni a qué se dedica la empresa, no ¿Cómo conoce se llama el producto? Exacto, entonces es lo mismo con el tema de ser embajadores de Cristo, porque si no le conocemos, Claro. si no nos capacitamos, no nos formamos con respecto a conocer el Dios del quien soy y al quien sirvo, porque si dice que le sirvo es porque realmente le conozco, Claro. y puedo representarle, puedo hablar de él como lo hacemos nosotras, porque le conocemos, le hemos visto vivir en nuestra vida. Pero queremos hablarle de Moisés, Marvin. Vamos a hablar de Moisés allí. Ahí está Moisés, ¿verdad? Dice que también Moisés fue un embajador. ¿Pero por qué Moisés fue un embajador? ¿Qué dice allí? A ver. Aquí está Moisés. Ahí está. Muy bien. Moisés, por su parte, fue un embajador de Dios ante el faraón, liderando al pueblo de Israel hacia la libertad. Y por supuesto Jesús es el ejemplo supremo de un embajador representado perfectamente a Dios en la tierra. Ay, mire esas dos cosas. Moisés era representante de Dios ante el faraón. Recuerdan, él fue escogido para ir a liberar al pueblo de Israel. Y es allí donde él se convierte en el embajador de Cristo ante Faraón. Pero ahora vemos el otro ejemplo, a Jesús, quien vino a representar, mejor dicho, es el ejemplo supremo de la representación de un embajador en la tierra, porque él representó perfectamente a Dios aquí. Y nos dejó ahora a los miles de seguidores, a los miles de personas que cada día se preparan para comenzar a hacer eso, representantes, embajadores. Embajadores del Señor de la palabra. Y es tremendo, ¿verdad? Que wow, es una responsabilidad muy grande. Aunque a veces yo pienso que muchas personas como que lo toman así como que a la ligera. A la ligera de que, bueno, pero no. Porque si no te sientes capacitado, embajadores del Señor, ahí sí estamos mal. Estamos pecando. Y realmente el detalle más mínimo está en la formación. Sí, Señor. En poder leer la palabra, poder meditar en la palabra, poder tener ese tiempo de intimidad para realmente conocerle. Porque lo importante es que cuando usted acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, comienza una preparación. Porque sí, entré a representar la empresa, pero si usted no conoce la misión, entonces cuando conocemos a Cristo, debemos comenzar nuestra formación. ¿Cómo comienza nuestra formación?
manteniendo una meditación diaria de la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios para que pueda tener algo aquí de quién va a hablar. Porque, ok, tiene a su jefe, pero usted sabe hablar de su jefe, sabe muy bien. Conoce a ese Dios al que usted dice que es su Dios y es el que usted le sirve. ¿De qué manera le está sirviendo a Dios? Por eso quiero que hablemos un poquito, Marvin, sobre las responsabilidades que tiene un embajador. Porque sí, tenemos una responsabilidad bien delicada. Proverbio capítulo 13, verso 17 dice: el mal mensajero. El mensajero fiel. Eso es, el mal mensajero. El mal mensajero acarrea desgracia, pero el consejero fiel trae sanidad. Mire, eso dice así sencillito. Si usted es una persona que no estudia la palabra, que no se prepara, que no tiene intimidad con Dios, usted es un mal mensajero. Y eso puede acarrear una desgracia sobre la persona a la que usted le está hablando. Porque se va a dejar llevar, porque como no tiene cómo defenderse, es decir, como usted no tiene la palabra dentro de su mente y dentro de su corazón, usted no va a saber decirle a otro por qué usted le está siguiendo a Dios. ¿Por qué? No tiene verdad, porque es un mal mensajero. Pero si usted es de los que se preparan, de los que se forman, está en su congregación y se está formando para poder salir a predicar el evangelio, usted es un mensajero fiel. Exactamente. Y traerá sanidad. Óigame bien, traerá sanidad sobre aquel al que usted le va a predicar el evangelio. ¿A usted no le parece que es una responsabilidad demasiado seria? Y yo pienso también que la responsabilidad también es orar. Por eso, meditar en la palabra, orar. Orar y esa fe que también ayuda. Wow. Ayuda demasiado, ayuda en oración y tener, en que sea un cuartito chiquitito, así chiquito, que sea el cuarto de oraciones de uno, para uno, meditar allí, orar, esa fe tan grande que uno tiene hacia el Señor y verá que le va a ir bien, buscar más del Señor, buscar más de la palabra, que Él nos alimente de su palabra, que nos llene de esa palabra, que yo la verdad la siento y la veo que es muy bonita y es fiel y es fuerte, que a veces quebranta uno las cosas que uno consigue en la palabra del Señor y no se van a arrepentir. Eso me gusta porque yo creo que a veces la gente no tiene conciencia de lo que es estar precisamente en la presencia de Dios. Y sí, es verdad. Y es muy grande, es muy demasiado. Uy, que te llena tanto. De verdad que la palabra te llena y la oración te llena demasiado, que te quebranta tanto. Bueno, yo lo digo por experiencia propia. Así es. Porque a mí me quebranta demasiado cuando llamo al Espíritu Santo. Eso es muy bonito, muy hermoso, porque tan solo quebrantarte tú piensa lo que está allí, que Él está allí con nosotros. Así está allí sentado, igualmente acompañándote allí, estando constantemente contigo. Así es. Ay, qué bonito eso, porque mire, algo que acaba de decir Marvin, y es bien interesante el tema de la oración, y otra de las responsabilidades que no habla de ser embajadores es ser portadores de la verdad. Y para ser portadores de la verdad tenemos que entrar en ese tiempo de oración, en ese tiempo de meditación de la palabra de Dios, porque eso implica llevar la verdad de nuestra fe a todos, al mundo entero, así como lo hacemos nosotras a esta hora, como nos ponemos a estudiar, nos ponemos a analizar de lo que Dios quiere hablarnos. Mire, no es solo saber la verdad, sino vivirla de tal manera, ya la conozco, ahora empiezo a vivir esa verdad de tal manera que otros puedan verla reflejada en su vida diaria. Ay, sí, tan bonito que hablan, pero en realidad serán así. Es allí donde Dios está revisando sus embajadores. Si tu responsabilidad es ser portador de la verdad, pues déjeme decirle que una de las verdades más extraordinarias es que sin Cristo no lo vas a poder lograr. Y como está escrito allí, solamente Cristo es el único y suficiente Salvador. ¿Y qué tengo que hacer?
simplemente aceptarlo. Aceptarlo en nuestro corazón. Así es allí, Mari, porque hay mucha gente que dice, sí, yo acepté a Cristo, pero comenzaste a hacer el cambio. Exacto, a hacer el cambio. No. Ahí es donde está el detalle. Entonces dice que no es solo saberla, sino también vivirla, Exacto. ¿verdad? Y que se pueda ver reflejada en tu vida diaria. A ver, como embajadores, tenemos la responsabilidad, óigame bien, de ser portadores de la verdad. No solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. La verdad debe ser vivida, definida y transmitida con integridad. Este pedacito a mí, cuando lo estaba estudiando, decía vivida, defendida y transmitida con integridad. Vivida. O sea, que lo que nosotros decimos, que Dios le da libertad al cautivo, nosotros debemos ser. ¿Lo viviste? Exacto, lo vivimos, lo hemos vivido, lo vivimos. Es así. Y por eso hablamos así, porque vivimos eso. Estuvimos en cautividad. Eso. Y ahora somos Y libres. ahora somos libres de esos. De todas esas cosas que nos pasaron en la vida. vida. Ahora, defendida. ¡Ay, Dios mío! Mire, hábleme mal de no sé quién, pero no quiera decirme que la palabra de Dios es mentira o que Cristo no existe. Dígame a ese que dice que el infierno no existe. Voy a decir como dijo mi pastor el domingo. Sí existe, chico. El infierno existe. Exactamente. Óigame, hay mucha gente que dice, más infierno que el que vivimos en la tierra, eso va a depender de usted. El infierno que usted vive aquí en la tierra, cuando esas personas que se dicen que viven un infierno aquí en la tierra, es porque realmente no están viviendo la verdadera vida, que es poder conocer a Dios. Óigame, no es que vivimos en una burbuja y que nada nos toca y que nada nos pasa. No, señor, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo claramente que el infierno que usted dice que vive en la tierra es porque Dios no le acompaña. Porque dice la palabra, escrito está allí, que a los hijos de Dios, no a cualquiera, a los hijos de Dios todas las cosas, y no dice lo bueno solamente, dice todas las cosas, aún lo malo, nos ayuda bien. ¿Verdad? No nos afecta. Nos ayuda a mí particularmente. Demasiado. Yo pienso que a veces la gente dirá, emigrar es malo. Sí, muy malo. En el sentido de que tú tienes que soltar muchas de las cosas tuyas. Pero es muy bueno cuando entras en conciencia de que eso estaba dispuesto para tu vida. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces todas las cosas nos ayudan a bien a los que estamos en Cristo Jesús. Entonces ser embajadores de Dios es vivirla, defenderla y transmitirla con integridad. Y nosotros hacemos esto. Estamos transmitiendo la palabra de Dios tal y como se nos fue entregada a nosotras, libres de todo. Pero para liberarnos, Marvi, de eso, primero tenemos que aceptar al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Porque Marvi, esta Marvi que está aquí, no es la Marvi del año pasado, porque Marvi decidió aceptarlo en su corazón, comenzar a vivir lo que él le decía que le iba a entregar y ahora a defender la palabra de Dios, ahora como embajadora del reino. Exactamente. Y si usted vieran, nosotras a veces nos pelamos, chicos, porque nosotros deberíamos sacarnos un antes y un después, ¿verdad? Esta es mi foto antes de conocer a Cristo. Deberían hacer eso cuando vayan a bautizar a la gente. Sí, vale. Una foto antes del bautizo. Cuando uno está así en el piso, ahí hundiéndose, y después cuando el Señor te levanta y te dice, mira cómo estás ahora, mírate ahora, no te conozco. Entonces, wow. Es muy bonita, ¿verdad? Es que es muy bella. Y por eso que en este punto quiero hablarles de la influencia y la diplomacia. Óigame bien, porque un embajador del reino de Dios tiene que saber influenciar en las personas. Ojo, no obligar a nadie. Saber influenciar en las personas y ser muy diplomático. Muy saber llegar a las personas con las palabras. Mari, es que en esa diplomacia de la que Dios nos está hablando hay un pedacito bien importante, se llama perdón. Exactamente, aquí lo estoy viendo ya. ¿Verdad?
Se llama Habla del perdón. Porque allí comienza la diplomacia. Uno, influenciar en aquellas personas. Y dos, ser diplomáticos. Entonces veamos lo que le dijo a Pedro. Porque Pedro se le acerca al Señor preguntándole. ¿Qué le pregunta, Barbie? Total. ¿Qué le preguntó Pedro a Jesús? Le dijo, o leo la primera. Le dijo, el perdón entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ay. Entonces resulta que esta diplomacia comienza por aquí, por el perdón. Y entonces no son 7 veces. No, es que ya la perdoné 7 veces, la perdoné. Hasta 100 veces. Y entonces dice que hasta 100 veces. Y entonces Dios dice, está poquito, mi hermano. Son 70 veces 7. Ok. Entonces usted empieza a multiplicar y le aseguro que le da más de 100, sí, que le da más de 200. Entonces, el perdón forma parte de la diplomacia. Bastante. Porque cuando nosotros queremos alcanzar algo con papá, vamos a la juventud, lo primero que hacíamos era dejar la casa aseadita, lavar los platos, tender las camas, porque íbamos a pedir permiso, porque entre unos días íbamos a una fiesta. Si no, le pongo un ejemplo más actual. Mi nieto espera recibir un yoyo, le encantan los yoyos, y hay una abuela por ahí que le prometió un yoyo, pero ese yoyo traía un compromiso, un gran problema, un problema para algunos, porque él tenía que portarse bien. Él andaba en disciplina y se tenía que portar bien. Resulta que él todos los días preguntaba si él se ha portado bien. Ya está en la semana en que ya la disciplina se le quitó y comienza la semana en que se ha portado extraordinario. Y todos los días dice, me porté bien, me estoy ganando el yoyo. Me estoy ganando ese yoyo de la abuela. Entonces, ese tipo de cosas que a usted le parecen insignificantes, pero no lo son. Así mismo es el Padre con nosotros. Él dice, por ahí va, se va portando bien, hasta que alcancemos el perdón delante de Dios. Oye, mira que a lo mejor a usted le parece tonto, pero sí, estas dos responsabilidades, uno, le hablé de portador de la verdad, ¿verdad? Y ser un embajador implica eso, ser portador de la verdad. Segundo, poder influenciar en la gente y tener la diplomacia espiritual. Y entre esa diplomacia espiritual, Dios nos está hablando entonces en Mateo capítulo 18, versos del 21 al 22. Yo solamente le estoy leyendo leímos donde dice que él se le acercó, Pedro se le acerca a Jesús y pregunta eso, mira, ¿cuántas veces debo perdonar? Ay, Dios mío. Entonces, hablemos un poquito de la influencia. Una influencia significa, o significativa, mejor dicho, sobre quienes nos rodean. Debemos tener una influencia significativa sobre quienes nos rodean. Esa influencia va a empezar, óigame bien, porque usted sea portador de la verdad, porque sea usted ese diplomático que perdona y porque la gente pueda ver en su vida diaria su verdadera representación de Jesús. Yo represento a Jesús no porque cómo me vista, ni cómo me peino, ni cómo hago las cosas, sino cómo vivo y actúo en mi vida diaria. Jesús nos enseñó que somos luz del mundo y sal de la tierra. Pero si usted usa una sal que no está buena, pues no le va a dar sabor a nada. No tiene nada de sabor esa sal. Porque la sal, Dios la usó en aquel tiempo para preservar. Usted quiere preservar una carne por un buen rato, usted le echa sal, la deja salada, ¿verdad? La experta en cocina le agarra ese gusto sabroso, le da gusto a la carne y la mantiene, no deja que se dañe. Eso hace la sal. Pues esa misma cosa Dios nos pidió a nosotros que fuéramos luz y sal de la tierra. Ay, Dios mío. Entonces, para hacer sal tenemos que tener sabor, sazón. Tenemos que tener sazón, y esa sazón nos la da el poder servirle
a Cristo. Es decir, Exactamente. yo soy de Él y a Él le sirvo. A Soy Él la le embajadora. debemos, a Él le debemos, somos embajadoras de Él, ¿Ok? de su palabra. Y por lo tanto, como somos luz, debemos iluminar, óigame bien, iluminar, pero con sabiduría y gracia y un espíritu de reconciliación. Yo le sirvo al Señor, pero yo sé que mi hermana está peleada con su hermana. Yo le decir, no importa, tú sigue viviendo, chica. No le pares. Oye, ya va. Si eres diplomática, eres influencia espiritual, entonces debes decirle a ella, hermana, usted como sierva del Señor, como embajadora del reino, usted tiene que buscar los mecanismos para reconciliarte con Él y a su vez reconciliarlo con el Señor. Y perdonar. Y entonces allí viene eso, el de perdonar. Entonces, esas responsabilidades... Ojo, no 70 veces, Más de 70. Ya lo vimos ahí en Mateo. Entonces hay que tener cuidado porque ser representantes, embajadores del Señor aquí en la tierra nos lleva a tener la responsabilidad de pronunciar la verdad, de hablar con la verdad, de actuar bajo la verdad, ¿verdad? Y otra cosa es ser influyentes y ser diplomáticos espirituales. Y en la diplomacia espiritual, Dios nos está invitando a tener el tema de la reconciliación. Así que a tener mucho cuidado con eso. Nos está invitando a ser luz del mundo, iluminar a las personas, ¿verdad? No solo iluminarlas, sino hacerlo con sabiduría y con gracia. Y con amor. Y con amor, esa palabra me encanta, y con amor. Entonces, dice, nuestra influencia es poderosa, así de clarito. Jesús nos llamó a ser luz del mundo. Ser un embajador implica, 1, actuar con sabiduría, 2, gracia, y 3, diplomacia, siendo agentes de reconciliación y de paz. Exactamente. Qué maravilloso, o sea que qué tremenda responsabilidad tenemos. No solo mostrar a Cristo en nuestra vida diaria, sino ser influyentes para llegar a tener la oportunidad de iluminar a la gente con sabiduría, con gracia, con diplomacia y con esa hermosa cosa que llamamos reconciliación y paz. ¿Qué te parece, Mario? Muy bonito. Bienvenida a ser embajadora de Cristo. Amén. ¿Viste la gran responsabilidad que tienes? Sí, Señor. Que tenemos, Que porque tenemos. no importa los años que usted tenga en el Evangelio, en algún momento se puede desviar de la tarea o de la asignación que se le dio aquí en la tierra. El domingo el pastor hablaba sobre algo bien interesante y es que podamos entender de quién es ese Dios y a quién le servimos, porque hay que tener conciencia, hay que tener claro realmente cuál es el objetivo, cuál es la asignación, ¿Cuál es nuestra tarea? cuál es eso exactamente. Nuestra tarea con Él. Entonces, ya casi finalizando nuestro programa, esperamos que usted haya tenido ese clip con eso, porque de verdad que cuando yo escuché esa prédica de que no teníamos conciencia del sacrificio que Jesús había hecho en nuestras vidas y de la representación de cada una de las cosas que mostraba a Dios, mostraba a Moisés y mostraba a los profetas, y yo decía, wow, qué falta de conciencia saber cuáles son mis responsabilidades al no conocer y no ver en mi vida o en la vida de muchos otros el verdadero sacrificio de Jesús. Hay que aprender a identificar y a identificarnos nosotros mismos con ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? A mí esa prédica de verdad No, toma, la prédica estuvo muy interesante, muy bonita estuvo. Eso es abrir la conciencia, ¿saben? Porque yo creo que cada predicador que hemos estado escuchando esta semana ha sido extraordinario. Que por cierto, este septiembre 14 estará un pastor invitado a nuestra congregación. Va a haber un congreso de jóvenes. Si tú te sientes joven y quieres asistir a la iglesia CFC Santiago, Chile, allí va a estar el pastor Raúl David Ávila, de Venezuela, por cierto, y va a traer una palabra extraordinaria para los jóvenes, pero
no llego a 35 años, no, que va, porque en Cristo Jesús nos rejuvenecemos todos los días, ¿verdad? Así que yo ya me inscribí, voy a asistir a este congreso y les voy a contar lo que ocurre allí. Yo lo voy a ver por YouTube. Mari, ella se va a quedar en su casa, pero yo sí quiero asistir porque de paso hay talleres bien interesantes. Así que si usted quiere más información, ubíquese en la página de CFC, la iglesia CFC, Centro de Formación Cristiana. Allí va a entender muchas cosas. Y por supuesto, los invitamos para que también cualquier domingo de esto nos acompañen. También los jueves, ahí tenemos Jueves de Gloria. Así que puede participar en nuestra congregación. Ya estamos finalizando, pero quiero que sepa que ser embajador de la fe no es un título. Óigame, ser embajadores no es que nos dieron el título de embajadora y somos, no. Eso no tiene que ver con títulos. Eso está bien claro. No tiene que ver un título, tiene que ver con un estilo de vida. Eso es ser un embajador del reino. Tener un estilo de vida. Cada día se nos van a presentar desafíos. La pregunta es cómo usted va a asumir esos desafíos. Porque predicando, pidiéndole al Señor, orando, que nos ayude a seguir adelante y que no decaigamos. Así es, y sobre todo teniendo integridad. Óigame bien, sabiendo que estamos representando algo mucho mayor que nosotros mismos. Y que Cristo nos enfrenta a cosas que uno de verdad tiene que tomarla, agarrarla y no soltarla y aprender de esas palabras que Él nos envía a sus hijos. Aprender, leer, formarse cada día más. Formarnos más todos los días del mundo, formarnos de todo eso que Él nos regala y nos da y nos manda y siempre estar allí con nosotros. Así es, y no pierda la oportunidad porque cada día es un día especial, es una nueva oportunidad para vivir la fe que tenemos. Y que cada día es distinto. Sí, bueno, la palabra de Dios dice, Marvin, está escrito allí que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lo que pasó ayer fue ayer, la misericordia de ayer fue ayer. Hoy nosotras estamos viviendo una nueva misericordia. Tanto es así, miren. Oye, nosotros pudiéramos quedarnos días enteros aquí contando de las cosas que Dios nos ha hecho con nuestras vidas. Pero nada más quiero contarle esto. Dios es tan bueno, que Él conoce hasta el más mínimo pensamiento que tú tienes. Exactamente. Y a lo mejor usted dijo algo hace años y no te acuerdas. Y ya ni se acuerda. Pero Él sí. Pero a Dios no se le olvida. Se lo puedo decir con seguridad porque hay cosas que yo estoy viendo ahora que a lo mejor hace años se las había pedido y yo misma lo olvidé, ni siquiera anoté lo que le había dicho, pero Él me ha demostrado que cada día es una nueva oportunidad para yo vivir mi fe. Mi fe de ayer no es la misma fe de hoy. Hoy me siento como más valiente, como más activa, como cada vez que leo su palabra y me dice y me da inspiración para un tema más, yo le digo, gracias Dios porque cada día me demuestra que me das una oportunidad más. Nos da otra oportunidad. Todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos un error, ¿verdad? Así como todos los días aprendemos algo nuevo, pues todas las mañanas siguientes, como mañana, es una nueva oportunidad de vivir. Oiga, pero vívala la que tiene hoy, porque usted no sabe si mañana va a tener la oportunidad de vivirla. Así que enfrentemos los desafíos con integridad, sabiendo entonces que estamos representando algo mayor que a nosotros mismos. Y otra cosa que quiero decirles, al enfrentar dificultad, recuerden que nuestra misión es reflejar la luz de Cristo en todo momento. Así que quiero darles las gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Volver a Empezar y decirle a ustedes que nosotras aquí cada día nos sentimos sus amigas y más nunca embajadoras de Cristo. Y no tenemos temor del hombre, sino tenemos temor de lo que Dios nos mande a hacer y no lo cumplamos. Exactamente. Así que gracias, simplemente gracias por acompañarnos. Yo estoy segura que si este video, allí, por muy poquitico que haya sido,
haya tocado su corazón, compártelo con alguien. Compártelo y ayúdanos a ser esas embajadoras que queremos ser de la palabra de Dios. ¿No es así, Marlene? Exactamente. Y que sí, somos embajadoras somos embajadoras del Señor y Él nos ayuda, nos provee y nos levanta y párate, anda a llevar a tu nieto para la escuela, párate de esa cama. Y ay, no, de verdad que tantas cosas que uno quisiera alabar al Señor por todo lo que Él nos dio, nos trajo aquí con nuestros hijos, nuestros nietos, y de verdad que yo no me canso de darle las gracias al Señor. Amén. Nunca me voy a cansar de darle las gracias y amarlo, verdaderamente, que me siento orgullosa de ser embajadora de él, chica. Ay, qué bonito. Y que Bueno, tengan buenas tardes y que nos vemos el próximo viernes así es. por este mismo canal y reflexionen un poco sobre lo que hablamos de la palabra. Así es. Chao, chao. Chao. Que Dios les bendiga.